¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y aquí estamos de nuevo en el blog Amanecer, recuperando en este 2025, pues ahora sí que las actividades que vamos recurrentemente compartiendo con cada uno de ustedes. Y vamos a platicar en esta ocasión sobre un libro que me gustó bastante y que por eso hacemos este video para recomendarlo y haciendo un poco de comentarios de qué va para que ustedes se animen a ir directamente. Se trata del texto La compasión y la catástrofe del filósofo español Miguel García Baró en la editorial Sígueme. Antes de abordar, pues brevemente, como lo hacemos en cada uno de los videos, el libro en cuestión, decirles que, bueno, en este caso el autor es un autor contemporáneo, un autor que sigue produciendo y que sigue vivo. Se trata del ya mencionado filósofo español Miguel García Baró, con quien tuve el gusto también de coincidir en más de una ocasión allá en España y también aprender de él. Me recibió de manera muy amena, muy generosa en su oficina cuando todavía trabajaba en la Universidad Pontificia de Comillas. Ahora ya está jubilado y bueno, tuvimos unas ricas conversaciones y además, pues bueno, tuve la oportunidad de ir a algunas de sus conferencias y lo menciono justamente en el sentido de que hay como esta experiencia también de caminar con algunos de los que se podría decir, pues estudiaron con él, por no decir sus discípulos o discípulas, pero sí personas que él fue ya sea su asesor en el doctorado o cosas por el estilo, profesores míos fueron también sus alumnos. eh, y entonces, por esa misma línea, su obra, de alguna manera, si bien no me considero un experto ni mucho menos, sí que lo he leído, no a tremenda profundidad, pero me atrevo lo suficiente como para recomendarlo ampliamente y sí me atrevo a decir también que es uno de los filósofos, por lo menos en lengua castellana, actuales, contemporáneos, vivos, más potentes y que más vale la pena. Él se ubica, y esto va a ser fundamental, en una línea muy particular y su obra en buena medida va a responder a esta línea que él ha ido trabajando. De hecho, algunas de sus otras obras, por ejemplo, eh, Ensayos sobre lo absoluto, o por ejemplo Edmund Husserl, tiene un libro sobre Husserl, Vida y Mundo, la práctica de la fenomenología, es otro de sus textos, de Homero a Sócrates, Invitación a la filosofía, otro libro Filosofía Socrática y también a la defensa de Sócrates. Son textos que ya nos hablan de que estas obras que menciono son sobre todo las que habla de Sócrates, unas buenísimas introducciones a la filosofía, pero su línea tiene que ver con lo que él pues va recuperando como esta línea socrática en personajes como el propio Kant y pensadores más contemporáneos, pero en buena medida también con la fenomenología, ¿no? El propio Edmund Husserl y Miguel García Baró va a ser uno de los grandes divulgadores de la fenomenología en España y en lengua castellana. Y sin embargo, también como consciente o recuperando todos los límites de la fenomenología también en el sentido de sus propios exponentes, ¿no? Como puede ser Emmanuel Levinas, Michel Henry y toda esta línea que él también va trabajando. Y entonces es un filósofo en donde vemos también como mucha preocupación por un replanteamiento de la filosofía de la religión, pero no meramente como la rama de la filosofía que piensa la religión, sino también la hondura de una filosofía de la religión como espacio para pensar todo lo demás, ¿no? No solo como un campo específico de análisis de un campo de la realidad, sino la filosofía de la religión como algo que permea muchísimo más también las dimensiones epistémicas, metafísicas, etcétera, ¿no? Y este libro en particular, también algo que le ha preocupado ampliamente a Miguel García Baró es el pensamiento judío, ¿no? Y este libro, La compasión y la catástrofe, cuyo subtítulo, que no aparece en la portada, pero que adentro sí viene, es Ensayos de pensamiento judío. Es un libro del año 2007, claramente está compuesto por una serie de ensayos que yo me atrevo a decir que en su génesis no pretendían formar un libro, se nota pues que son ensayos diversos,
pero que de alguna manera pues van a componer esta obra que aquí nos va a presentar. En buena medida, lo que está detrás de este libro es la intuición de que el pensamiento judío tiene algo que aportar eh, de bastante relevancia al pensamiento actual, ¿no? Él va a partir justamente de la gran crisis del pensamiento que detonó Auschwitz, que detonó la Segunda Guerra Mundial, y cómo se vuelve urgente un nuevo pensamiento, ¿no? Pero no nuevo en el sentido de tirar, ¿no? Detrás o tirar por la borda todo lo anterior, para nada, no va por allí un poco en ningún momento la propuesta, sino que más bien es esta relectura que va a proponer el pensamiento judío, ¿no? Particularmente el libro va a hablar de tres grandes pensadores judíos que son Hermann Cohen, Franz Rosenheit y Emmanuel Levinas. Sin embargo, aunque el propio Miguel García Baró va a reconocer a estos tres como los tres más importantes, también vamos a encontrar ensayos en este texto sobre, por ejemplo, qué es el judaísmo, ¿no? Y una problematización de qué significa ser judío. Y, por ejemplo, por qué un autor como él, más bien de raigambre cristiana, se atreve a hablar de judaísmo en este sentido, como a escribir un libro al respecto. Y él va a enfatizar que al final del día el cristianismo es un judaísmo y que el judaísmo va más allá meramente tanto de una mera religión o una etnia, una lengua, ¿no? El hecho de ser judío es muchísimo más complicado y incluso ha ido cambiando a lo largo de la historia qué significa eso, ¿no? Entonces hace toda una serie de reflexiones fascinantes en el primer ensayo respecto a qué es eso de lo judío, ¿no? También, pues, cuáles son los temas capitales de este pensamiento judío, que no es lo mismo un judío que es filósofo a un filósofo judío, ¿no? Porque judíos filósofos ha habido un montón, mujeres y varones, no empezando, pues, pero mencionando al propio Freud, Marx, eh, y más, digamos, en la actualidad la propia Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein, Husserl mismo, ¿no? Y varios de estos nombres no necesariamente son filósofos judíos, sino que son judíos que eran filósofos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya judíos, filósofos que piensan desde la experiencia judía, ahí sí mencionamos, por ejemplo, a los ya eh, mencionados Emmanuel Levinas, Franz Rosenheit y el propio Hermann Cohen, pero también aquí van a aparecer, por ejemplo, Martin Buber, sin lugar a dudas, el propio Spinoza, León Hebreo, Fray Luis de León, que para mí fue interesante y vi que en realidad pues, Fray Luis de León también fue un judeo converso. Aquí pues hubiéramos podido agregar también a Santa Teresa y hubiera estado bastante interesante. Y otra serie de pensadores, ¿no? Porque hay un capítulo, el capítulo 5, que les recomiendo profundamente, que es sobre la Shoah, sobre la catástrofe, ¿no? Sobre el holocausto, y que entonces lo que aquí está proponiendo Miguel García Baró es esta eh, relectura que hacen estos pensadores judíos desde la fuente hebrea al pensamiento occidental, ¿no? En ningún momento se trata tanto como de una suerte como de eso, de tirar por la borda, ya lo mencionaba, ni una cancelación al pensamiento griego, no es esa la apuesta, sino que es una relectura de la propia tradición griega desde lo que ha abandonado de la fuente judía, ¿no? Entonces, desde la fuente judía, que es otra de las grandes fuentes también del pensamiento occidental, que se ha ido dejando de lado, ¿no? De manera muy explícita. Eh, y entonces hay como toda esta crítica que es muy interesante y que depende el autor, pues va a llevar una línea, ¿no? Por ejemplo, pues en el ámbito, o sea, la fuente judía va a enfatizar el ámbito de la ética, porque enfatiza el bien sobre el ser, ¿no? Y no percibe el pensamiento meramente como un caminar hacia la comprensión
de todo y por lo tanto una suerte de asimilación del ser de las cosas, sino que más bien se trata de este encuentro con esta alteridad, en términos de Buber, este yo-tú, este tú que de alguna manera también funda un yo, que es un yo muchísimo más hondo que la subjetividad, por ejemplo, intencional, defendida por Edmund Husserl, con esta vuelta que le va a dar Levinas, en donde aquí no menciona este término, pero ya en otros espacios yo he hablado de la inversión de la intencionalidad, en donde ya no es la intencionalidad o la conciencia la fuente de sí misma, sino que más bien responde a este encuentro con el otro. Y este otro, esta alteridad también va a ser este icono de este misterio con mayúscula o de este bien, este Dios, que no es el Dios tampoco de la manipulación, no es el Dios de los filósofos, sino que es el Dios que se manifiesta como bien, como un quehacer ético y un Dios que más bien va a ser llamado de obediencia y de entrega a esta recreación del mundo, muy también desde la experiencia judía. Claro, en el texto pues van a aparecer entonces todos estos niveles, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es en la caracterización o por lo menos en la sensación que nos presenta Miguel García Baró, la fuente judía del pensamiento judío contemporáneo como un lugar a donde acudir para poder repensar el mundo en medio de una catástrofe, ¿no? Y entonces yo creo que en momentos actuales este texto pues se vuelve fundamental. Hay también lecturas y reflexiones bastante fascinantes en torno al monoteísmo, por ejemplo, qué es realmente el monoteísmo y su lucha contra la idolatría. Se trata de la imposición de una religión, de un solo Dios, y nos dice el autor, no, o sea, el monoteísmo, el núcleo de esta experiencia tiene más que ver con la trascendencia de lo divino, ¿no? La absoluta trascendencia y esto qué implicaciones ha tenido. También otro de los autores, ¿no? Por ejemplo, de Manuel Levinas, que ya hemos hablado aquí más en el blog Amanecer, personalmente pues es de mis autores favoritos y de cabecera, pero Franz Rosenheim, más desconocido, del cual el propio Levinas en Totalidad Infinito va a decir que le debe muchísimo, Franz Rosenheim va a ser un pensador que quizás nos hace falta recuperar y releer, ¿no? Tanto en ámbitos universitarios como no universitarios, porque él va a ser uno de los grandes pioneros de este nuevo pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento judío contemporáneo sigue teniendo una potencia. Hoy me atrevería a decir, y aquí de alguna manera me salgo de los alcances del propio libro, porque no lo va a alcanzar a abordar, porque como repito es un texto del 2007, aunque claramente estoy hablando de todo el conflicto Israel-Palestina, que ya para el momento ya era pues bastante camino andado en este conflicto. Hoy con un Agamben, con un Giorgio Agamben que se atreve a hablar del fin del judaísmo, justamente en esta contradicción, o sea, es una máxima, una sentencia muy fuerte la que está haciendo Agamben, pero es provocativa, ¿no? En torno a lo que podríamos considerar como esta pérdida, ¿no? De lo que ha caracterizado esta propuesta de pensamiento y de acción y de modo de entenderse y de entender su papel y su rol en el mundo, que más bien pues había sido también la de concebirse como, como este pueblo en peregrinar y siempre de alguna manera en esta lucha constante en la prueba de la fidelidad y por lo tanto de alguna manera ética y no violenta frente al mundo, de pronto pues tenemos una situación como la actual que independientemente pues de los distintos matices y problemáticas de algo que pues es muy complejo, pues ya a todas luces no hay manera de defender la acción bélica que está promoviendo en este caso el Estado de Israel, ¿no? Y en ese sentido, este libro, que si bien no lo aborda, yo sí me quedo con ese cuestionamiento, ¿no? Con esa pregunta sobre qué nos puede mencionar, ¿no? Porque muchos de estos autores pues estuvieron en su tiempo pues relacionados, ¿no? De alguna forma con la creación del Estado de Israel, los relacionados, pero claro, era otra época en donde esto, pues si bien quizás desde su momento el planteamiento pues tenía sus grandes problemáticas, no es el momento actual, ¿no? Entonces,
es curioso, ¿no? Y también es como para abrir la discusión. Levinas, Buber, Rosenheit y Hermann Cohen muy anteriores, pero Buber, Levinas, cómo releer, ¿no? Estos autores y qué podrían decir, ¿no? Desde sus filosofías a la situación actual de este conflicto, pero yendo más allá, pues también del conflicto, en medio de la catástrofe, cómo despertar una filosofía compasiva, ¿no? Una filosofía de la alteridad, una filosofía del encuentro con este otro, con esta otra, que pueda detonar el saber como algo que no meramente cae en el ámbito de la verdad en términos científicos, sino esta verdad que se revela en el encuentro, ¿no? Que se revela en la acción, que se revela en la puesta en común del corazón, ¿no? Entonces realmente es un replanteamiento de la filosofía que hace falta trabajar más en hondo y según Miguel García Baró en esta obra y en otras tantas, pero en esta se enfoca particularmente en eso, apuesta por impulsar el pensamiento judío como una fuente fundamental para este replanteamiento de la filosofía, en donde entra la filosofía de la religión, pero desde donde surge también el fenómenos como la sociabilidad, ¿no? Que para Levinas va a ser fundamental. De hecho, pues va a ser uno de los grandes pilares, ¿no? La filosofía o el acto del encuentro con el otro, como origen de la sociabilidad. Y entonces, pues ahí, repito, filosofía social, filosofía de la religión, es una y la misma cosa, ¿no? No, epistemología, todo tiene que ver, ¿no? Con estas experiencias mucho más hondas. Pues bien, hasta aquí voy a dejar este video con la mera finalidad de que ustedes se animen. Repito, La compasión y la catástrofe, Miguel García Boró, editorial Sígueme, un libro profundamente recomendado. Ojalá se animen a ir directamente a él. Hasta luego, bendiciones. Ojalá les haya gustado. Les invitamos a que compartan el video, a que puedan darle like y comentar también en este texto. Hasta pronto.